Bueno, oye, pues en primer lugar agradezco a Enertic la oportunidad de que os podamos contar nuestra experiencia en el uso de gemelos digitales en la operación y mantenimiento de la red eléctrica. Para nosotros está siendo una herramienta muy útil y ahora os comentaré el caso de uso concreto. Mi nombre es José Luis Vallejo, soy el responsable de innovación de red dentro de UFD, que es la empresa distribuidora española del grupo Naturgy. Somos la antigua Unión Fenosa. Y tenemos, para que nos veáis en cifras, pues tenemos una red de alta, media y baja tensión, así como subestaciones y centros de transformación en las cifras que veis ahí. Unos 9.000 kilómetros de red de alta tensión, unos 40.000 de red de media tensión, casi 400 subestaciones y casi 40.000 centros de transformación. Son muchísimos kilómetros de red, 114.000 kilómetros de red, podríamos dar casi 3 vueltas al globo terráqueo por el Ecuador. Y ahora os voy a hablar de cómo hacemos una actividad pues histórica, tan antigua como las líneas eléctricas, como es la tala y la poda. Eh, la tala y la poda, las líneas van a lo largo del territorio, en las zonas donde hay vegetación. Nosotros tenemos el mercado de Galicia, que es un mercado, como os podéis imaginar, con muchísima vegetación próxima a las líneas. Pues ahí lo que tenemos que buscar es una forma en la que coexistir con la vegetación existente. Se abren unas calles que se llaman unos corredores, unas zonas donde se elimina toda la vegetación, tanto árboles como maleza, y se mantienen esos corredores para intentar mantener siempre unas distancias suficientes entre la vegetación y el conductor. Si esas distancias no se mantienen por el motivo que sea, se producen averías que evidentemente repercuten en la calidad de suministro y también pueden producir algo mucho más importante y grave como son incendios forestales. Entonces, para nosotros es una actividad clave y es una actividad en la que dedicamos muchos recursos al año y es una actividad fundamental para todo lo que es coexistir y evitar esos incendios forestales y también para tener una calidad de suministro adecuada. Entonces, nosotros llevamos desde el año 1995 inspeccionando las líneas eléctricas de alta tensión con helicóptero y embarcando cámaras. En principio era una cámara visual, luego embarcamos una cámara termográfica y hace ya 3 años decidimos embarcar un LIDAR. Entonces, con el LIDAR lo que hemos conseguido es generar un gemelo digital. Además, no solo embarcamos el LIDAR para inspeccionar la red de alta tensión, también decidimos inspeccionar o digitalizar la red de media tensión que tiene vegetación. Y con eso creamos un gemelo digital. Veis aquí unos pantallazos, una nube de puntos, supongo que estaréis todos familiarizados con el LIDAR, una nube de puntos tridimensional en la que podemos medir distancias entre dos puntos con una precisión centimétrica aproximadamente. Entonces, eso nos permite tener un verdadero gemelo digital de nuestra red aérea y sobre ese gemelo digital, pues realizar casos de uso que nos aporten valor añadido. Tenemos ahora mismo aproximadamente unos 25.000 kilómetros de red aérea digitalizados de los más de la mitad de los que tenemos, de la red de alta y media tensión. Entonces, es un volumen de datos enorme. Os podéis imaginar que a nivel de puntos son millones y millones, es un Big Data muy importante y procesar y analizar toda esta información pues es un reto desde todos los puntos de vista. ¿Qué hacemos con esta información? Pues el caso de uso de la gestión de la vegetación lo llevamos a cabo de la siguiente manera. Veis abajo a la derecha en pequeñito, pero dividimos el territorio próximo a nuestras líneas en teselas de 5 por 5 metros y hacemos unas franjas alrededor de la línea. Dependiendo de la línea pueden ser más anchas o menos anchas, dependiendo del nivel de tensión, pero al final dividimos a ese territorio en esas teselas de 5 por 5. Y para cada tesela tenemos un montón de información. ¿Qué información tenemos? Pues información propia del modelo digital, es decir, qué distancia tenemos del conductor a la vegetación, al terreno, a otras líneas que cruzan si es que lo hacen. También tenemos información de qué tipo de vegetación tenemos, si está por encima o por debajo de los cables, si está en el medio urbano o cerca de los apoyos. Es un montón de información. La inclinación que tiene. ¿Qué hacemos con toda esa información? Pues la simplificamos básicamente en dos parámetros. Un parámetro que es riesgo, es decir, cómo de probable es que esa vegetación en esa tesela nos provoque una avería, y el otro de es cuánto cuesta eliminar ese riesgo. Esto lo complementamos con un trabajo que hicimos, un proyecto que hicimos para hacer una evaluación del posible riesgo de incendio medioambiental, y con todos esos parámetros, pues en una herramienta hacemos unos planes de mantenimiento. La herramienta
le llamamos el simulador de planes de mantenimiento porque lo que hacemos es exactamente esto: simular distintos escenarios de riesgo-coste hasta que llegamos a un punto de equilibrio en el cual cubrimos bien todos nuestros riesgos con un coste razonable. Pero sobre todo, aquí en lo que ganamos principalmente es que tenemos un gran control de riesgo, cosa que con el modelo anterior, que se basaba en tiempo, es decir, en pasar cada cierto tiempo por las líneas y, e ir eliminando esa vegetación, pues era mucho más difícil de hacer. Ahora mismo tenemos un riesgo controlado casi a nivel de árbol, un riesgo altísimo. Además, también tenemos, para esos árboles que están fuera de la calle, árboles que son especialmente altos o árboles que pueden ser enfermos, también hemos desarrollado una serie de algoritmos con información de satélites de muy alta resolución que nos permite identificar esa vegetación y meterla en esos planes de mantenimiento, eliminar esos árboles que son muy altos. Los árboles muy altos tienen el riesgo de que cuando hay un temporal, pues acaban cayendo. Y cuando caen, pues si no lo paran los árboles que hay próximos, pues acaba cayendo encima de él. Entonces también podemos actuar incluso fuera de la calle, ya evidentemente poniéndonos de acuerdo con los propietarios del terreno y los dueños de los árboles. Pero esos riesgos también somos capaces de identificarlos y atacarlos. Entonces, ¿cómo hacemos esta gestión avanzada de las líneas aéreas? ¿Cómo es el modelo completo? Pues por un lado tenemos ese gemelo digital del que os he hablado antes. Eh, ese gemelo digital lo estamos capturando, lo hemos capturado a día de hoy con helicóptero, pero ya estamos empezando a capturarlo con drones, pero no con drones como los que estáis acostumbrados a ver, sino con drones de larga distancia. Luego os voy a hablar con un poco más de detalle. Y lo último que estamos a punto de lanzar, estamos pues a semanas de lanzar el proyecto, es con todo ese enorme volumen de información, tanto el basado en LIDAR como el basado en cámaras visuales y cámara termográfica, desarrollar un set de algoritmos de inteligencia artificial que nos permitan acompañar al humano y minimizar su actuación, con lo cual vamos a conseguir una mayor efectividad a la hora de detectar los defectos y también unos criterios más únicos y centralizados. También conseguiremos que haya menos dependencia del humano y que podamos hacer este tipo de análisis mucho más rápido de lo que lo podemos hacer ahora mismo. Todos estos tres bloques conforman principalmente toda esta gestión avanzada de líneas aéreas que estamos ya implantando, estamos ya en implantación. Esto de los gemelo digital y esos planes de talipoda, este año se están haciendo ya, se está podando ya, o a día de hoy, de acuerdo con estos planes de talipoda mucho más quirúrgicos, mucho más precisos y con un control de riesgo mucho más exhaustivo del que teníamos hasta la fecha. Sobre los drones que os he hablado, quería hacer un poco hincapié, porque son una pieza fundamental. Es difícil tener un gemelo digital y mantener un gemelo digital en el tiempo si no tienes una forma de capturarlo eficiente. A día de hoy los helicópteros se justifican en la red de alta tensión. Un helicóptero no hace falta que lo explique, pero son muy caros, cuestan en torno a 3.000 euros la hora. Eh, y, y, son eficientes, pueden volar muchos kilómetros de red al día, pero el coste es tan elevado que solo se justifica para líneas altas, para líneas importantes de alta tensión, que además son líneas de punto a punto en las que es muy fácil volar para el helicóptero, ¿no? Es seguir prácticamente en línea recta durante muchos kilómetros. Y en la media tensión pues lo venimos haciendo a pie, históricamente, desde hace más de 100 años. Entonces, con el tema de los drones de larga distancia, pues podemos conseguir, por un lado, la productividad del helicóptero, podemos volar más de 100 kilómetros al día de una forma razonable y además tenemos una mayor seguridad, no hay gente embarcada, es decir, si hay cualquier accidente, pues bueno, pues nos dará mucha pena el dron, pero nada más. Una mayor flexibilidad, es mucho más fácil y rápido desplegar un dron que desplegar un helicóptero, es evidente. Tenemos menos impacto ambiental y además ese menor coste nos va a permitir extender toda esta tecnología de forma recurrente y habitual a la media tensión, lo cual es fundamental, ¿no? Y nos permite no solo hacer una campaña a la vez, digitalizar el gemelo, las redes son vivas, la vegetación aún más, sino además poder hacer esto cada 3 años, que es lo que nos está exigiendo ahora mismo los reglamentos como verificaciones periódicas reglamentarias. Entonces, a nivel de drones de larga distancia, pues estamos orgullosos de que junto con una empresa pequeña, una startup llamada Fubex, pues somos los primeros en tener en España un permiso de vuelo indefinido de larga distancia de 10 kilómetros de radio. No somos, para inspección de líneas, no somos los primeros en España porque 2 semanas antes se lo dieron a un tema militar, pero para inspección de líneas eléctricas somos los primeros de España, de los primeros de Europa y de los primeros del mundo. Y estamos pues esencialmente generando una industria alrededor de este modelo
este modelo de inspección. Eh, para concluir, es tarde, soy el último y voy a intentar ser breve. Voy a poneros un pequeño vídeo creo que son menos de 3 minutos, en el que os trato de sintetizar todo esto de una forma más gráfica y visual. Aquí lo tenéis. Perdona, José Luis, Sí, el vídeo no ¿estáis se viendo el oye, vídeo? ¿vale? Sí, lo estamos Vale, viendo, pero no se escucha. Digo por si quieres vale, comentar a la vez o vale. bueno, Pues simplemente, para perfecto. que lo sepas. Muy bien. Aquí tenéis el dron de larga distancia. Es un dron que tiene despegue y aterrizaje vertical y luego se convierte, luego vuela como una ala fija. Aquí tenéis las teselas con toda la información que os he comentado. Veis que está dividido ese territorio en esos cuadrículas, esas teselas de 5x5, donde tenemos muchísima información por tesela y lo simplificamos en esos dos parámetros, en riesgo y coste de eliminar el riesgo. Y luego un caso de uso muy interesante es volar después de condiciones extremas, después de grandes temporales que en Galicia desgraciadamente ocurren con cierta frecuencia. Aquí veis que los árboles han caído encima de la línea y han roto apoyos y evidentemente la línea está bastante dañada. Entonces el tema de drones e incluso unos sensores que estamos analizando pues nos van a permitir obtener esa información en un momento crítico, en un momento en el que lo que tenemos que hacer es dedicar recursos a reparar averías y no tanto a detectar dónde están. Y luego un último proyecto que tenemos es un detector que vamos a poner unas cámaras de 360 grados que vamos a poner en ciertos apoyos que nos van a poder permitir detectar de forma autónoma conatos de incendio o de forma muy incipiente y poder identificar fuegos que haya próximos a nuestras líneas. No estamos pensando en los fuegos que puede provocar una avería en nuestra línea, sino fuegos alrededor de la línea, en dar un servicio a la sociedad para tratar de reducir este gran problema que son los incendios forestales. De acuerdo. Pues esto es todo lo que estamos haciendo en términos de gemelos digital en las líneas eléctricas aéreas. También estamos con varias iniciativas para otro tipo de instalaciones, como son los centros de transformación o las subestaciones eléctricas, pero bueno, eso lo dejamos para una futura sesión. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos, ha sido un placer y que paséis una buena tarde.